La era de las Cruzadas fue uno de los periodos más turbulentos de la historia. Varios reinos europeos se unieron con el propósito de defender la fe cristiana y reconquistar Jerusalén, que estaba bajo el gobierno de un califato musulmán. Muchos hombres de diferentes clases sociales dejaron sus hogares y parientes para asistir a la convocatoria hecha por las iglesias católicas y fueron en peregrinación a Tierra Santa. Estos hombres soñaban con ver las tierras de las que escucharon tantas historias increíbles en la prédica y en las masas, algunos buscando fortuna y la oportunidad de recibir títulos de nobleza. Había quienes ya poseían un linaje noble y estos componían la fuerza más devastadora de los campos de batalla medievales: la caballería. Para proteger su estatus social y sus propios intereses se han creado varias órdenes de caballería. Las órdenes de caballería estaban compuestas por miembros que compartían los mismos intereses e ideales y se le daban funciones específicas en los campos de batalla. El camino de los caminos europeos a Jerusalén estaba lleno de peligros. Feroces grupos de saqueadores infestaron esas regiones y muchos peregrinos terminaron pereciendo incluso antes de ver la Tierra Santa. Para tratar de resolver este problema, el rey Balduino II de Jerusalén alentó la creación de una nueva orden de caballería. En 1118 se fundó la Orden de los Caballeros Pobres de Cristo y el Templo de Salomón, que se hizo más conocida como la Orden de los Caballeros Templarios. La Orden de los Caballeros Templarios fue fundada por Hugo Payens, un noble francés que junto con solo 8 caballeros dio lugar a una de las instituciones militares más famosas de la historia. El objetivo inicial de la Orden de los Caballeros Templarios era proteger a los peregrinos cristianos que venían a Tierra Santa en busca de consuelo religioso o para alistarse en los ejércitos de los cruzados. Con tan noble función, los caballeros templarios comenzaron a recibir muchas donaciones económicas de fieles de toda Europa e incluso de otras órdenes de caballería. Pronto la Orden de los Caballeros Templarios creció rápidamente, tanto en riqueza como en miembros dispuestos a luchar en nombre de la fe cristiana. Los caballeros templarios acumularon tal fama y prestigio que el Papa Gregorio IX garantizó la exención de impuestos para la orden, considerando que su papel en las cruzadas era de suma importancia. Sin la obligación de pagar impuestos por la Iglesia y la corona, la Orden de los Caballeros Templarios acumuló una riqueza sin igual. Cuando en la batalla los caballeros templarios usaban una protección hecha de cuotas de malla y a menudo la equipaban desde los pies hasta la cabeza, también usaban cascos robustos y una espada ancha y pesada, capaz de causar daños incluso al perder la línea de corte. Los templarios serían fácilmente reconocidos en la batalla gracias a sus túnicas blancas, adornadas con cruces rojas, y eran considerados el grupo de caballeros más temido durante las cruzadas. A pesar de toda su fama, la Orden de los Caballeros Templarios nunca fue muy numerosa, y en su apogeo contaba con unos 400 miembros, y casi siempre luchaba en desventaja contra los ejércitos enemigos. El fervor religioso y la lealtad a la orden a la que pertenecían impulsó a los caballeros templarios a realizar ataques casi suicidas, causando terror mientras avanzaban sin miedo a la muerte entre las líneas enemigas. Cuando no estaban en batalla, los caballeros eran instruidos para seguir una vida humilde y modesta, muy similar al estilo de la vida de los monjes católicos. Debían seguir un estricto código de conducta en su vida diaria, y entre las reglas estaba evitar comer carne los miércoles, pasar muchas horas en oración y pidiendo perdón por el uso de la violencia, mantener los votos de castidad y bajo ninguna circunstancia comer la carne de su caballo de carga, incluso si el animal moría por causas naturales. Los miembros de la orden también deben compartir el mismo tazón durante las comidas y recibir la misma cantidad de comida y vino sin importar su estatus. Los templarios también tenían prohibido abrazar o besar a cualquier mujer en los labios o en la mejilla, incluso si era su propia madre. Este ideal de pobreza fue representado por la famosa imagen de 2 jinetes montando el mismo caballo como signo de humildad y desprendimiento del propio orgullo. Otra función de la Orden de los Caballeros Templarios era ofrecer una nueva oportunidad a los caballeros que habían sido excomulgados por la Iglesia Católica. Los caballeros excomulgados recibirían otra oportunidad de caer en la gracia divina si aceptaban seguir las dogmas y virtudes de los caballeros templarios, y así podrían volver a los círculos sociales de los cristianos. Dentro de la Orden Templaria había diferentes grados de jerarquía, y los miembros que demostraban su valía podían alcanzar nuevas posiciones como tesorero para cuidar las finanzas
o maestro de armas para entrenar a los nuevos reclutas. Cada orden de caballería estaba comandada por sus propios líderes, normalmente miembros de la alta nobleza. La Orden de los Caballeros Templarios fue comandada por un noble que recibió el título de Maestro del Templo de Jerusalén. Con la acumulación de victorias en la lucha contra los sarracenos, muchos de estos líderes estaban exponiendo sus ambiciones. Algunas órdenes de caballería se convirtieron en rivales políticos y se produjeron acalorados debates sobre quién debería conservar las tierras conquistadas y recibir sus impuestos. Los templarios supuestamente solo debían su obediencia a la Iglesia, pero en algunos casos actuaron por sus propias razones, atacando caravanas e incluso aldeas musulmanas en busca de objetos de valor. Los caballeros templarios acumularon muchas victorias contra los ejércitos sarracenos, pero en 1187 tuvo lugar la batalla de Hattin. En esa batalla, un gran ejército de cruzados acompañados por los caballeros templarios se enfrentó a las tropas sarracenas comandadas por Saladino. La batalla fue caótica y brutal, y no solo fueron derrotados los cruzados, sino que también perdieron la ciudad de Jerusalén. Esto ha debilitado el prestigio de muchas órdenes de caballería. Tal era la riqueza de los caballeros templarios que comenzaron a prestar dinero a los reyes, líderes religiosos de toda Europa, y como no cobraban intereses por los préstamos, cayeron en las gracias de muchos señores y maestros feudales. Otra valiosa fuente de ingreso para los caballeros templarios era el comercio, en el que vendían los bienes producidos en las diversas tierras bajo su dominio, como el trigo y la cebada. La Orden de los Caballeros Templarios adquirió entonces la función de banqueros, y algunos reyes y papas depositaron su dinero en las bóvedas de los Caballeros Templarios, sabiendo que su dinero estaría seguro bajo la protección de los caballeros pobres de Cristo. Uno de los reyes que tomó préstamos regulares de los Caballeros Templarios fue Felipe IV de Francia. Sin poder pagar las deudas, Felipe IV promovió alianzas con los nobles y con el Papa Clemente V, con el fin de derrocar a la Orden de los Caballeros Templarios y confiscar todas las riquezas que poseían. El plan funcionó, y los respetados Caballeros Templarios fueron acusados de crímenes de herejía contra la santidad de la Iglesia. Entre las acusaciones estaba la práctica de sectas oscuras y la adoración de símbolos paganos. Los templarios fueron perseguidos, encarcelados y cruelmente torturados. Algunos huyeron a las lejanas tierras de Roma como España, Portugal e Inglaterra, y aún así muchos perdieron sus vidas jurando inocencia y defendiendo el honor de la Orden Templaria. El 22 de marzo de 1312, el Papa Clemente V declaró oficialmente extinta la Orden de los Caballeros Templarios. El último líder templario fue Jacques de Molay, que fue ejecutado en una hoguera en la ciudad de París. La leyenda dice que antes de que Molay fuera consumido por las llamas, maldijo al rey Felipe IV y al Papa Clemente V, diciendo que ambos serían responsables ante Dios dentro de un año. Y de hecho, tanto el rey como el Papa perdieron sus vidas en un año. Los restos del sórdido rey Felipe IV fueron almacenados en el monasterio de Poissy, que a su vez fue alcanzado por un rayo que incendió el monasterio junto con lo que quedaba del rey Felipe IV. Muchas historias y leyendas rodean a la Orden de los Caballeros Templarios. La mayor parte de su tesoro nunca ha sido encontrado y es buscado hasta el día de hoy. Desde la antigüedad, se creía que los caballeros templarios habían encontrado el cáliz del Santo Grial usado por Jesucristo en la Última Cena, y también guardaban en sus bóvedas secretas la famosa Arca de la Alianza, que guardaba las tablas de los 10 mandamientos entre otras reliquias sagradas. También existe la creencia de que los miembros restantes de los templarios habían creado la masonería, y así preservado sus secretos bajo el manto de una nueva hermandad secreta. Sin embargo, la masonería fue creada solo 400 años después de la caída de los Caballeros Templarios, lo que dificulta la conexión con la orden original de los Caballeros del Templo. En 2007, el Vaticano reconoció la injusticia cometida contra la Orden de los Caballeros Templarios, absolviéndolos de las acusaciones de brujería y otras prácticas de herejía contra la Iglesia Católica. La historia de los Caballeros Templarios es un gran ejemplo del poder que puede tener la fe en un ideal y de cómo la codicia puede llevar incluso a un rey a cometer actos traicioneros. Los templarios siempre serán recordados en nuestra historia con admiración y reverencia.